Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Análisis de Textos del semestre 2023-1. Nos da mucho gusto verlos otra vez, a los miembros regulares y a quienes en el día de hoy. Estamos muy contentas de recibir al doctor. Esta, como mencioné, es la segunda sesión del semestre 2023-1, cuyo eje temático es la complejidad sintáctica. Y para nosotras es siempre un placer contar con la presencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales, y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad en general. Nos gustaría resaltar que este foro incluye formación de estudiantes en sus procesos de investigación y es coordinado por la Gabriela García Salido y por mí, Glenda Lizárraga, del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las actividades que se realizan en nuestro centro. También les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página de Facebook, así como también en el canal de YouTube del seminario. De nuevo, les compartiremos a lo largo de la sesión a las constancias. Nosotras otorgamos asistencia con las 4 asistencias del semestre. Ustedes se pueden registrar en cada conferencia y durante la sesión estaremos circulando la liga para que se registren y nosotros podemos tener el control, ¿no? Se entregarán, como les digo, las constancias de participación con las 4 conferencias del semestre. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos una vez más. Bienvenidas, bienvenidos, y le doy la palabra a la doctora Gabriela García Salido. Gracias, Gaby. Bien. Bueno, además ahorita que Glenda mencionó la formación académica para estudiantes en sus procesos de investigación, estamos muy contentas de compartir la noticia con ustedes de la conclusión de tesis del primer estudiante de lingüística en la licenciatura de antropología, Fernando Hernández Sandoval, que anda por aquí. Muchas felicidades, Fernando. Y bien, bueno, voy a pasar a leer la biografía de Jesús. Jesús Holguín Martínez es doctor por parte de la Universidad de California, Santa Bárbara, bajo la dirección de Bernard Comrie y Marianne Mitun. Actualmente se encuentra dando un curso sobre tipología lingüística a alumnos de la licenciatura en Santa Bárbara. En enero del 2023 comenzará un postdoctorado en la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania, y trabajará en el Departamento de Lenguas Africanas con el proyecto de cláusulas condicionales contrafactuales en lenguas africanas. Muchas felicidades. Su investigación se centra en el estudio de los procesos cognitivos, funcionales y socioculturales, y para ello utiliza un corpus de lenguas de diversas partes del mundo y análisis estadístico. Uno de sus principales objetivos ha sido la exploración de las lenguas en contacto o del contacto de las lenguas. Sus investigaciones se han presentado en diferentes conferencias como the Australian Linguistic Society, the American International Morphology Meeting, the Annual Use-Based Linguistic Conference, the Association for Linguistic Typology, the Syntax of the World Languages, entre otras. Sus investigaciones se han publicado en diversas revistas como LIAMES, Language Contact, Linguistic Typology, Language Dynamics and Change, entre otras, y ha dado cursos en la Universidad de Santa Bárbara como Introduction to Linguistics, to Phonetics, Language Contact, Linguistic Typology, Syntax, entre muchas otras clases que Jesús ha dado en Santa Bárbara. Entonces, Jesús, te doy la palabra en este momento. Muchas gracias por la invitación y la palabra es tuya. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Okay. Y sobre todo por la invitación también. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poderles compartir un poco sobre el tipo de investigación que estoy haciendo en este momento. Voy a proceder a compartir pantalla.
primeramente, la pregunta más importante es, ¿pueden ver todos la pantalla? ¿Tienen acceso? Ok, perfecto, entonces estamos bien. Ok, tal y como pueden ver en la diapositiva, el título de la charla del día de hoy es Cláusulas sin que desde una perspectiva tipológica, negación explicativa y documentación de lenguas. Ok, a manera de introducción, es importante mencionar lo siguiente. La documentación de lenguas en diferentes partes del mundo nos ha permitido analizar la interacción de la negación en diferentes tipos de cláusulas complejas. Este tipo de análisis nos ha permitido determinar que la negación, en muchos casos, no va a tener un aporte negativo en varios tipos de cláusulas complejas. Para ello tenemos los siguientes dos ejemplos. El primero es en ruso. En ruso podemos observar que tenemos una cláusula de complemento. Tengo miedo de que mi hijo podría ponerse mal o podría ponerse enfermo. En este caso podemos ver que la cláusula de complemento aparece con un marcador de negación. En este caso es la marcación de negación ne. Sin embargo, podemos ver que en la traducción este valor negativo no tiene ese aporte de negación. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo podemos observar en español. Podemos observar el ejemplo, Ana no se irá hasta que María no llegue a casa. Y podemos ver que este valor o este marcador de negación no, que aparece en la cláusula hasta que, no tiene ese aporte de negación en verdad en esta construcción. Ahora, a este tipo de negación que aparece en cláusulas complejas, ya sea como en el ejemplo en 1 o como en el ejemplo en 2, se le ha llamado negación expletiva. ¿Por qué? Porque no tiene un valor semánticamente negativo, no tiene este aporte para la interpretación de la cláusula compleja como algo negativo en este caso. Ahora, la pregunta que surge a continuación es, ¿se deben considerar expletivos todos los tipos de negación que aparecen en cláusulas complejas? Tal como lo podemos observar en nuestros dos ejemplos. Hay varias personas, principalmente en el ramo de la gramática generativa formal, que mencionan que todos los marcadores de negación en diferentes casos van a ser expletivos en la mayoría de situaciones. ¿Sí? Tenemos algunas caras aquí conocidas, por ejemplo, Delfito, tenemos a Espinal, Teresa Espinal, tenemos a Krifka, entre otros. Personas cuya formación ha sido dentro de la semántica formal y que han propuesto que esos marcadores de negación que aparecen en cláusulas complejas tienden a tener un valor expletivo o semánticamente no negativo en este caso. Ahora, a respuesta de esta pregunta, tómelo como un spoiler, la respuesta es no. No en todos los casos estos marcadores de negación se les debe considerar expletivos o semánticamente nulos, sino que en la presente plática se va a proponer que estos marcadores de negación en algunos casos van a tener un aporte negativo y en algunos casos van a jugar un papel muy importante para la interpretación semántica que se da en diferentes tipos de construcciones complejas. Ahora, obviamente, por cuestiones de tiempo, no puedo abordar todos los diferentes tipos de cláusulas complejas en los cuales la negación no va a ser expresiva. Por lo tanto, el día de hoy he decidido que me voy a concentrar en un tipo de cláusula adverbial. En este caso, las estoy llamando cláusulas sin que o cláusulas de concomitancia negativa. Ojo, ¿por qué estoy utilizando cláusulas sin que? Muchas veces, por cuestiones pedagógicas, es mejor introducir a la audiencia con ese tipo de etiquetas como sin que, para que de esa manera pueden conceptualizar de mejor manera a qué se está haciendo referencia. Entonces, cláusula sin que es equivalente a cláusula de concomitancia negativa. Ahora, tal y como mencioné previamente, me voy a centrar en un solo tipo de cláusula adverbial y en ver cómo la negación interactúa en ese tipo de cláusula adverbial. Para ello, podemos ver
para demostrarles que en verdad que aquí estamos hablando de una cláusula adverbial con valor negativo y a lo mejor es la razón por la cual va a tender a aparecer con esos marcadores de negación. Tenemos la cláusula o la construcción, él se fue sin cantar. Si nos tomamos un rato y observamos a esta construcción o esta oración, como gusten llamarlo, podemos ver que esta construcción se puede parafrasear de la siguiente manera. Él se fue y no cantó. Es decir, su ida se realizó sin la no realización de una acción. En este caso fue su cantar. Ahora, otros tipos de cláusulas, porque anteriormente les dije que hay otros tipos de cláusulas adverbiales con un valor semánticamente negativo y que también interactúan con la negación de maneras muy interesantes. No las voy a abordar aquí, actualmente estoy trabajando en algunos artículos de esos, pero es para que más o menos se den una idea de otros tipos adverbiales que son semánticamente negativos. Primeramente tenemos las famosas cláusulas antes de qué o cláusulas de precedencia temporal. Por ejemplo, consideremos el ejemplo o la construcción antes de que él se fuera, yo me comí los vegetales. Si nos tomamos un tiempo, nos damos cuenta de que podemos parafrasear esta construcción de manera negativa. Yo me comí los vegetales y él no se había ido aún de ese lugar. Ahora, otros tipos adverbiales menos conocidos que son semánticamente negativos y que también se pueden parafrasear con este valor semántico negativo son los siguientes. Tenemos cláusulas de sustitución o cláusulas en vez de. Por ejemplo, retomemos esta construcción aquí que tenemos en vez de comerse los vegetales, tal y como era esperado, él comió comida chatarra. Ahora, de nueva cuenta, podemos parafrasear esta construcción con un valor negativo. Él se comió la comida chatarra y no se comió los vegetales. Y finalmente tenemos un último tipo semántico de cláusula adverbial con un valor semánticamente negativo. Esto se podría ejemplificar en español como él no corrió, mucho menos caminó en la cancha ayer o algo así. Ahora, ese tipo de construcciones también se pueden parafrasear de la siguiente manera. Por ejemplo, él no corrió y por supuesto no caminó. ¿Okay? Entonces, obviamente ese tipo de construcciones adverbiales que tengo en esta diapositiva no los voy a abordar, pero les da más o menos una idea de que hay otras construcciones complejas, es decir, cláusulas adverbiales en las cuales que son semánticamente negativas, claramente aquí lo podemos observar, y que interactúan de maneras muy interesantes con los marcadores de negación. Ahora, ¿a qué me refiero? Previamente estuve mencionando, ok, tenemos cláusulas adverbiales que son semánticamente negativas. Ahora, ¿a qué me refiero con el hecho de que interactúan con marcadores de negación? Por ejemplo, en 3, en esta lengua afroasiática, podemos ver que la cláusula sin que aparece con una forma verbal, sí en este caso, y cuyo valor es prácticamente similar al español sin o sin que. Ahora, ojo, podemos observar en esta construcción en 3 que el conectivo es seguido con una marca de negación. En este caso, la marca de negación al es obligatoria. Es decir, en este caso, para que se pueda ya llegar a dar la interpretación de esta construcción en 3 como una construcción sin que, es obligatoria la ocurrencia de este marcador de negación. Es decir, se necesita tanto la ocurrencia como del conectivo o forma verbal, sí, más la marcación de negación para que de esa manera interactúen y se dé esta interpretación de una construcción sin que. Ahora, hay otros casos. Hay lenguas como Tetelcingo náhuatl, no en todas las variedades de náhuatl se da, pero en náhuatl de Tetelcingo podemos observar que tenemos un conectivo sin que, obviamente es préstamo del español. Y tenemos instancias en las cuales el amo, esta marcación de negación puede aparecer aquí. Sin embargo, es opcional. Es decir, este amo puede aparecer o no
Sin embargo, el hecho de que aparezca o no, no va a afectar a la interpretación de la cláusula como una construcción de concomitancia negativa. Ahora, tenemos lenguas, un tercer posible escenario, y en este caso tenemos a Barty. Esta es una lengua australiana, y en este caso podemos observar en 5 que tenemos un conectivo. Sin embargo, de acuerdo a varias pláticas, ahorita les voy a decir un poco más de cómo formé la muestra y de la interacción que tuve con varios expertos en estas lenguas. Pláticas con Claire Bauer, que es la experta en esta lengua, me mencionaba que en este caso la marcación de negación es prohibida. No puede ocurrir en este caso una marcación de negación. Ojo, tengo que hacer una aclaración aquí. Estoy hablando de marcadores de negación estándares a la miestamo. No estoy hablando de marcadores de negación polar. Por ejemplo, en español, ustedes dirán, la marcación estándar no. Sí, claramente no puede aparecer en cláusulas sin que, pero tenemos ítems polares negativos que sí pueden aparecer. Por ejemplo, él se fue sin siquiera decir adiós. En este caso, el siquiera es un elemento polar negativo que puede aparecer en esta construcción sin que, pero no el marcador estándar negativo, no, en este caso. Ojo, es importante aclarar este aspecto teórico cuando hablo de marcadores de negación. Ahora es la pregunta importante. ¿Por qué los marcadores de negación son importantes en algunas lenguas, pero no en otros? ¿Por qué en algunos es obligatorio la ocurrencia del marcador de negación? ¿Por qué en otros es opcional como en Tetelcingo, en Náhuatl de Tetelcingo? ¿O por qué en otros casos el marcador de negación es prohibido? Es decir, no puede aparecer en la cláusula sin que, como en Barty. Esa es la pregunta y es de lo que me gustaría hablarles un poco el día de hoy. O parte de, porque hay otras cositas que son bastante importantes desde una perspectiva teórica. Ahora, bueno, ya abordamos la introducción. Ahora vamos a abordar rápidamente algunos aspectos terminológicos y algunas restricciones del presente estudio. Ahora, previamente di una definición bastante escueta de lo que son las cláusulas sin que. ¿Qué son las cláusulas sin que? Las cláusulas sin que son construcciones en las cuales un evento no acompañó a otro evento, ¿sí? Y en este caso, el hecho de que un evento no acompañó al otro involucra algo sorpresivo, poco esperado o algo o un tipo de contraexpectativa. Por ejemplo, en la construcción en 6, podemos observar la siguiente oración. Se podría decir que los huéspedes continuaron respondiendo, está bien, sin poner atención al significado de las palabras. En este caso, sin poner atención al significado de las palabras es algo poco esperado, es algo sorpresivo. Se esperaría que los huéspedes hubieran puesto atención a las preguntas que se les hacían. Entonces, esto es el significado adverbial de las cláusulas sin que. Involucran la no realización de un evento. Se podría decir que son eventos irreales o irrealis, como le dicen por ahí, irrealis. Y por lo tanto, el hecho de que no se realizaron involucran un evento sorpresivo de un tipo de contraexpectativa, algo poco esperado. Ahora, sin embargo, hay algo importante que debo mencionar aquí. En este caso, el hecho de que algo es poco esperado, sorpresivo, se infiere a través del contexto. En muchas lenguas del mundo, esto se infiere a través del contexto. O de la situación comunicativa, como gusten llamarlo. Sin embargo, hay lenguas en las cuales esta noción, este ingrediente semántico de que algo es esperado o sorpresivo, se ha gramaticalizado en los conectivos. Es decir, hay lenguas que utilizan un conectivo para indicar que el evento de concomitancia negativa es sorpresivo y en otros casos otro conectivo para decir, hey, esta cláusula sin que involucra algo que no es tan sorpresivo, se puede decir que algo esperado. En este caso tenemos en 7 en 8 a Colima y Ucair. En este caso, en 7 tenemos la oración, él terminó su trabajo rápidamente sin cansarse. En este caso, vemos que tenemos un conectivo en especial aquí,
Y este conectivo, ojo, solo se va a utilizar cuando el evento no realizado es sorpresivo. Es decir, aquí es sorpresivo de que tú terminaste el trabajo rápidamente y no te cansaste. Se esperaría que te hubieras cansado por realizar el trabajo rápidamente. Y esto no se infiere a través del contexto, sino que hay un conectivo, una marca formal que te va a indicar esto. Ahora, en Osho vemos que tenemos otro conectivo, en este caso tenemos un tipo con verbo o conectivo, como gusten llamarlo, y en este caso, este conectivo se va a utilizar solamente cuando tenemos situaciones comunicativas que involucran algo no sorpresivo o no tan sorpresivo. En este caso, él dijo mucho sin conceder nada. Bueno, ya sabemos que él hizo eso, no es sorpresivo porque es una persona que le gusta hablar mucho, que le gusta mucho defender su punto de vista. Ese es el contexto comunicativo en el cual se articuló esta construcción. Ahora, otro aspecto importante que se debe mencionar aquí es que hay lenguas que van a utilizar la misma estrategia, la misma marca formal o el mismo conectivo, tanto el mismo sujeto como en diferentes sujetos. Por ejemplo, en Udmurt, en esta lengua urálica, podemos observar en 9 y 10 que tenemos esta marcación o este conectivo TEC, sin. Este conectivo TEC se puede utilizar tanto en construcciones del mismo sujeto, como lo podemos observar en oración en 9, como en construcciones, que involucran diferente sujeto. Entonces, la misma marca formal para estas dos diferentes situaciones comunicativas de mismo sujeto y diferente sujeto. Ahora, hay otras lenguas que utilizan conectivos diferentes dependiendo de esta situación comunicativa que les mencioné previamente. Es decir, si estamos hablando de un mismo sujeto que realizó la acción en la cláusula de concomitancia negativa o no. Un ejemplo es ruso. En ruso, tal y como podemos observar en 11, tenemos un tipo con verbo o conectivo que se utiliza solamente, bueno, que se utiliza tanto en contextos de mismo sujeto y diferente sujeto. Ahora en 12 tenemos otro conectivo, en este caso Bestogo. Bestogo, nomás, perdón, reafirmo. En 11 este conectivo, este converbo solamente se puede utilizar el mismo sujeto. ¿Ok? Yo me fui sin decir adiós. Ahora, hay otro conectivo que se puede utilizar tanto el mismo sujeto como en diferentes sujetos, tal y como lo podemos observar en 12 y 13. Y en este caso estamos hablando del conectivo Bestogo, que se puede utilizar tanto en el mismo sujeto como en diferentes sujetos. Entonces, tenemos estos dos tipos de lenguas, podríamos decir en este caso. Ahora, el presente proyecto o la presente plática solamente se va a concentrar en tipos de concomitancia negativa que involucran mismo sujeto. ¿Por qué? Porque la mayoría de lenguas que se han consultado, la mayoría de corpus que se han consultado, contienen información bastante detallada, explícita sobre este tipo de contexto comunicativo. Es decir, construcciones de concomitancia negativa de mismo sujeto. Ahora, un aspecto de las cláusulas de concomitancia negativa tiene que ver con que éstas tienden a mostrar una reducción en sus propiedades clausales, tales como marcaciones de tiempo, aspecto y modo, marcación de persona, y en algunos casos tienden a adquirir, se podría decir, propiedades de nominales. Es decir, tienden a mostrar diferentes grados de degradación. ¿Ok? Por ejemplo, en 14 podemos observar en Gallardo que la cláusula de concomitancia negativa, es decir, sin comer, en 14, no tiene marca de persona, es decir, la marca de persona, en este caso nosotros, no aparece en esta cláusula de concomitancia negativa. Ahora, tampoco tenemos marcación de tiempo, aspecto y modo, solamente tenemos el conectivo y ojo, tenemos la ocurrencia de una propiedad nominal, que en este caso es el nominalizador en este caso. Entonces, ahora,
como les digo, hay diferentes grados de degradación de las cláusulas de concomitancia negativa. Por ejemplo, en 15 podemos observar que sin cansarse, esta cláusula de concomitancia negativa no aparece con marcación de tiempo, aspecto y modo. Sin embargo, tenemos que aparece con marcación de persona en este caso. Ojo, se preguntarán, ¿cómo se debe interpretar esta cláusula en 15? Bueno, en este caso tenemos una cláusula yuxtapuesta. La mujer se mantuvo hablando o continuó hablando, ella no se cansó. Esa sería más o menos la interpretación literal de la construcción en 15. Ahora, a manera de resumen, ¿qué les quise decir previamente? Pudimos ver que las cláusulas sin que denotan una contraexpectativa o algo poco esperado sorpresivo. En algunos contextos, esto se infiere a través del contexto, sin embargo, hay otras lenguas en las cuales esta noción, este ingrediente semántico, se ha gramaticalizado a través de los conectivos. Ahora, pudimos ver que se puede utilizar una misma o diferente estrategia para mismo o diferente sujeto. Sin embargo, les mencionaba que por cuestiones de qué tan detallado, qué tan fina las fuentes que hemos consultado solamente proveen un análisis detallado de cláusulas del mismo sujeto y por eso es que las estamos tomando solamente en cuenta en ese estudio. Y finalmente pudimos ver que las cláusulas sin que muestran diferentes grados de degradación. Entonces, por degradación hablo de ocurrencia de marcadores de tiempo, aspecto y modo, ocurrencia de marcación de persona y en algunos casos va a haber la adquisición de propiedades nominales, como en el caso de Cayardale, que pudimos observar una marca de nominal. Ok, ya vimos la introducción, vimos terminología y restricciones. A continuación les voy a hablar de la muestra, es decir, de dónde sacamos las generalizaciones, las implicaciones teóricas de las cuales les voy a hablar el día de hoy. Y aquí voy a tratar de irme un poco lento para detallar varios aspectos. Ok, el método para formar la muestra del presente estudio se basa en Niestamo, en el 2005. Este método se llama The Genus Macroarea Method. No pude encontrar una traducción para ello. Y en este método es importante mencionar que la estratificación, es decir, los aspectos que nos van a ayudar a formar la muestra son dos. El primero es el nivel del bloque lingüístico o genus a la Dreyer y el nivel de macroáreas. ¿A qué me refiero aquí? Como lenguas habladas en África, lenguas habladas en Australia, lenguas habladas en Papunesia, en Eurasia, etc. Ahora, existen dos variedades del método propuesto por Niestamo. El primero es la variante de arriba para abajo y la variante de abajo arriba. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para el presente estudio se utilizó el método de abajo para arriba. ¿A qué me refiero con esto? Dreyer propone que en las lenguas del mundo existen 543 bloques genealógicos. Por ejemplo, tenemos que la familia afroasiática está compuesta de diferentes bloques lingüísticos. Lenguas shádicas, tenemos lenguas semíticas, etc. A esto me refiero con bloques lingüísticos. Otros ejemplos, tenemos lenguas arahuacas que se conforman de diferentes bloques lingüísticos, como podemos tener en este caso Bolivia-Paraná, entre otro tipo de bloques lingüísticos. Ahora, hay bloques lingüísticos o genus o genera, como gusten llamarlo, que se componen de una sola lengua. En este caso estamos hablando de lenguas aisladas. En este caso como el euskera o como el chitimacha en este caso. Ahora, se preguntarán, ¿qué lengua debo de elegir de cada bloque lingüístico que les estoy mencionando? Y la respuesta no es fácil. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que se deben de tomar en cuenta. Primeramente, al consultar diferentes fuentes de cada bloque lingüístico, debemos de fijarnos en diferentes aspectos que desde mi perspectiva son de suma importancia. Primeramente, ¿qué tan fino es el análisis del fenómeno lingüístico en la fuente consultada? Por ejemplo, en mi caso, si veía una gramática o un corpus o un texto
y solamente aparecía un ejemplo, ¿eso es suficiente para incluir en la muestra? Y la respuesta es no. Aparte de que provea varios ejemplos, de que tengamos corpus, se debe dar una explicación detallada sobre esta construcción. Ahora, otro aspecto muy importante. Si tenemos una lengua que tiene 2 o más fuentes, obviamente vamos a tomar esta lengua en cuenta en nuestra muestra. Ahora, si tenemos que en una gramática se provee un análisis muy detallado de esta construcción sin que, sin embargo, la mayoría de ejemplos son elicitados, no vienen de textos, de narrativas, entonces eso le quita peso para incluir esta lengua en la muestra. Otro aspecto importante, hay hablantes nativos con los cuales podemos consultar el análisis. Y finalmente, desde mi perspectiva, esto es bastante complejo hacerlo. Esta es una plática con Baltasar Bickel. Él dice que para seleccionar una lengua de un bloque lingüístico se debe seleccionar la manera prototípica en la cual se codifica cualquier fenómeno lingüístico. En mi caso, supongamos para las lenguas yutastecas, retomemos las lenguas tepimanas, este bloque lingüístico. Supongamos que hay unas lenguas tepimanas que codifican la construcción de concomitancia negativa a través del sin que, y en su mayoría son lenguas que utilizan un conectivo cuyo significado es sin que, y solamente hay una lengua que codifica el sin que, una lengua tepimana, a través de la yuxtaposición. Él se fue, no dijo adiós. Aquí, la pregunta es, ¿qué es lo prototípico aquí? Obviamente, lo prototípico van a ser aquellas lenguas que tienen esta conjunción sin que, y obviamente que se pueda reconstruir a través del método de comparativo o de lingüística histórica. Entonces, son varios aspectos. La respuesta no es fácil entonces. ¿Qué lengua debo elegir de cada bloque lingüístico? Hay diferentes aspectos que se deben poner en una balanza para poder determinar, esta es la lengua que quiero que se debe tomar en cuenta en la muestra. Ahora, partiendo de los 543 bloques lingüísticos que Dreyer propone, ojo, tomé en cuenta, revisé para cada uno de estos 543 bloques lingüísticos todas las fuentes posibles, más de 1000 gramáticas, consulté con más de 200 hablantes, diferentes formas de codificar las cláusulas sin que se pudo tener al final información muy detallada de 65 bloques lingüísticos hoy en día, es decir, de 65 lenguas. Y a continuación muestro los nombres de las lenguas. Por ejemplo, de África se toma en cuenta Hausa, Khoirashini, Sidama, Wolof, de Australia, Bardi, Kayardil, Nyangumarta, Wambaya, etc. De Eurasia podemos ver que bastantes lenguas como euskera, tenemos finlandés, japonés, coreano, español obviamente, tundra nenets, turco, udige, udmurt, entre otros. De Norteamérica tenemos a Haida, a zapoteco, náhuatl de Tetelcingo, yaqui. De Papunesia tenemos a Tocabaquita, Yimas. De Sudamérica, Chamococo, Hup, Iquito, Cacataibo, Guaraní, Urarina, entre otros, y obviamente Quechua. Entonces, esos son algunos de los nombres de las 65 lenguas que forman parte de la muestra del presente estudio. Ahora, más o menos, ¿cómo está la distribución en las macroáreas? Más o menos ustedes ya se pudieron dar cuenta con la tabla que les mencioné previamente, pero podemos observar que en su mayoría lenguas de Eurasia, se puede decir, aportaron un mayor número de lenguas. Y por otra parte, para papunenses, es decir, Papua Nueva Guinea, lenguas oceánicas que se hablan en Vanuatu, en Nueva Caledonia, en esas partes del Pacífico, solamente pudimos tener acceso a 5 lenguas. ¿Por qué? Porque en su mayoría estas lenguas proveen muy buenos detalles descriptivos sobre cláusulas sin que, pero no a nivel clausal, sino a nivel nominal. ¿A qué me refiero con esto? Él se fue sin su sombrero. Él se fue sin María. Él trabajó sin ganas. En este caso son cláusulas sin que, pero no a nivel clausal, sino a nivel nominal. Y es por eso que lenguas de Papunesia no están tan representadas en comparación a lenguas de Eurasia. Entonces, es por ello que se da estas
asimetrías con respecto a, hey, esta macroarea tiene más lenguas que otra, por estos pequeños detalles que les estoy mencionando, pequeños y grandes a la vez. Ok, ya hablamos de la introducción, terminología, muestras, y a continuación ya vamos a empezar a hablar del tema principal de esta plática, es decir, cláusulas en qué y cómo interactúan estas con la negación, con marcadores de negación prohibidos, obligatorios, opcionales. Ok, primeramente es importante, antes de ver esta interacción con cláusulas en que, es importante ver cuáles son las estrategias formales que son encontradas en estas 65 lenguas, de las cuales les menciono que forman la muestra. Primeramente tenemos que hay lenguas que forman cláusulas sin que a través de la yuxtaposición. Ya les había mencionado un ejemplo previamente, pero para reforzar esta idea de lo que es la yuxtaposición. En este caso, la noción sin que se infiere a través del contexto. Por ejemplo, en Cholón podemos observar que la traducción literal de este ejemplo es: no durmiendo, yo me recosté en la cama. De 17 de Hausa, la traducción literal es: él se fue no sonriendo. En 18 podemos ver también en Hausa que tenemos una construcción yuxtapuesta. Sin embargo, en este caso no tenemos una marcación estándar de negación, sino tenemos un marcador de negación existencial. ¿A qué me refiero con esto? En Hausa, en el ejemplo en 18, el ejemplo él se fue sin sonreír, la traducción literal es: él se fue y su sonrisa no existió. Esa es la traducción literal de este ejemplo en 18. Entonces vemos que hay lenguas que tienen estas construcciones yuxtapuestas que aparecen con marcadores estándares de negación. Y hay lenguas que tienen marcadores, se podría decir que son especializados para construcciones existenciales. Ahora, también tenemos lenguas con conjunciones. Por ejemplo, en euskera podemos ver en 19 que tenemos esta conjunción Gabe. Eso es bastante común, similar al español, al inglés y otras lenguas indoeuropeas. Tenemos en 20 otro ejemplo. En este caso ya no tenemos conjunciones, sino tenemos converbos. Los converbos son formas verbales. Y bastante similar al español. Por ejemplo, él se fue comiendo. En este caso, tenemos que estas formas verbales se puede decir que son marcadores de subordinación o de dependencia. O él se fue gritando, en este caso. El ando, en este caso, vendría siendo algo similar a lo que es un converbo, en este caso, como en 20. Ahora, quitando de lado construcciones como las que podemos observar aquí, que son yuxtapuestas, y tomando en cuenta solamente conjunciones y converbos como en 19 y en 20, podemos ver que estas conjunciones y converbos se pueden dividir de acuerdo a su semántica. Es decir, puede haber converbos o conjunciones que son monofuncionales. ¿Qué es esto? ¿Qué es una conjunción o un converbo semánticamente monofuncional? Es decir, que solamente va a ser usado para expresar la noción sin que. Ahora, por otra parte, tenemos converbos y conjunciones que son polifuncionales. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser utilizados no solamente para expresar la noción sin que, sino también se pueden utilizar para expresar otro tipo de relaciones semánticas adverbiales, como mientras, cuando, podría ser otro como en este caso, aunque, etc. A eso me refiero con la noción de polifuncionalidad dentro del dominio de cláusulas adverbiales y no dentro de otro dominio. ¿Por qué? Porque podemos tener ítems léxicos que son polifuncionales, pero no dentro del dominio de las cláusulas adverbiales. Ojo, es por ello que restringo esta noción de polifuncionalidad con respecto al dominio de las cláusulas adverbiales. Ahora sí, retomamos las preguntas. ¿Por qué los marcadores de negación son importantes en algunas lenguas y en otras no? Por ejemplo, retomamos estos ejemplos de lenguas que tienen marcadores de negación obligatorios como el 21, marcadores de negación opcionales como el 22 y marcadores de negación prohibidos como el 23. Y retomamos la pregunta que les mencionaba al principio de la charla.
La propuesta es la siguiente. Las cláusulas sin que son marcadas por un conectivo monofuncional, es decir, que solamente se utilizan para expresar esta noción de sin que, tienden a no aparecer con un marcador de negación, como en el español no, este marcador estándar. ¿Por qué? Porque la negación está inherente en el conectivo clausal y es por ello que no hay necesidad de tener la ocurrencia de un marcador estándar de negación que apoye en la codificación de esta relación adverbial sin que. Ahora, por otro lado, hay las cláusulas sin que son marcadas por un conectivo polifuncional, es decir, este conectivo polifuncional es ambiguo, se podría decir, se utiliza para expresar diferentes tipos de cláusulas adverbiales, tiende a aparecer con un marcador de negación obligatorio. ¿Por qué? Porque el significado de la concomitancia negativa o sin que se deriva a través de un proceso de composición semántica. En este caso, supongamos que hay lenguas que codifican el sin que a través de un conectivo que significa mientras más la ocurrencia de un marcador estándar no. Es decir, estas lenguas en un sentido literal expresarían él se fue sin decir adiós, algo como él se fue mientras no decía adiós. O por otro lado, tenemos lenguas que utilizan este cuando no para expresar esta noción de sin que. Y es en estos casos cuando tenemos conectivos polifuncionales que los marcadores de negación son obligatorios y van a ayudar a codificar la noción sin que. Entonces, esa es la propuesta. Y a continuación vamos a ver ejemplos que respaldan esta propuesta que les menciono en la diapositiva anterior. Primeramente, conectivos monofuncionales y marcadores de negación prohibidos u opcionales. Primeramente, en persa vemos que tenemos bedún, en este caso es el conectivo que significa sin, y este conectivo es monofuncional y por lo tanto no va a aparecer con un marcador de negación. ¿Por qué? Porque la negación está inherente en el contenido, en el conectivo clausal. Y de nueva cuenta, en 25 podemos observar un ejemplo similar a persa. En ruso podemos observar también, en este caso podemos ver que en 26, en este ejemplo en ruso, y en 27, en náhuatl, los marcadores de negación son opcionales. Es decir, se pueden omitir y la relación sin que va a seguir siendo la misma. No va a haber una afectación semántica al significado sin que. Y estas son las dos únicas lenguas que encontramos en las 65 lenguas en las cuales los conectivos en construcciones monofuncionales son opcionales. Aún no tenemos hipótesis sobre por qué estos conectivos, sobre por qué estos marcadores de negación son opcionales. Hay una hipótesis aquí, pero es bastante tentativa. Probablemente en un pasado, desde un punto de vista histórico, los conectivos, por ejemplo, en este caso Bestogo, obviamente esto es solamente para ruso, no para náhuatl. Bestogo probablemente era polifuncional, es decir, se utilizaba para expresar diferentes tipos de relaciones semánticas y por lo tanto la negación era obligatoria. Y desde un punto de vista sincrónico, Bestogo se convirtió en monofuncional y por lo tanto, ya que la negación era inherente en el conectivo, ya no hubo una necesidad de tener este marcador de negación ne y por lo tanto se convirtió en opcional. Entonces, esa es una posible hipótesis en este caso. Y otra hipótesis podría ser, recuerden, estamos hablando de construcciones que involucran algo sorpresivo o no sorpresivo. Perdón, sorpresivo. Y podemos ver que hay lenguas que utilizan conectivos para indicar cuando algo es sorpresivo o no sorpresivo. En este caso, probablemente la negación en este caso, tal y como en otros tipos de cláusulas adverbiales, obviamente no voy a hablar de eso, pero para otros tipos de cláusulas adverbiales, los marcadores de negación pueden servir como mirativos, es decir, marcadores que expresan algo sorpresivo. Entonces, puede ser que en 26 en ruso este ne, cuando aparezca, involucre una cláusula sin que con algo sorpresivo, y en otros casos, cuando no aparece este ne, involucre algo que es poco sorpresivo. Pero de nueva cuenta necesitamos ver más corpus para ver los diferentes contextos comunicativos en los cuales aparece este tipo de marcación de negación.
Ahora, vamos ahora con conectivos polifuncionales y recuerden, en este caso, los marcadores de negación son obligatorios. Tenemos en 28 y 29 ejemplos de Sidama, esta lengua afroasiática. En 28 podemos ver que tenemos el converbo, en este caso, ni, que debe de aparecer obligatoriamente con el marcador de negación ki, en este caso. Sin embargo, en 29 vemos que cuando el conectivo ni aparece sin la marca de negación ki, el significado de la cláusula adverbial es mientras. Tenemos otro ejemplo en 30 y 31 de esta lengua sudamericana. Podemos ver que en 30 tenemos este conectivo in, en este caso es un converbo, y para que se dé esta relación sin que, debe de aparecer obligatoriamente con el marcador de negación un. Cuando el conectivo o converbo in, este converbo, aparece sin la marca de negación in, el significado de la cláusula adverbial es algo como manera. Él se fue volando, él llegó volando en este caso. Tenemos otros ejemplos en 32. En este caso tenemos el conectivo ROM, en este caso que debe aparecer con la marca de negación AR para que se dé la relación semántica sin que. Cuando ROM aparece sin esta marcación estándar de negación, el significado es de resultado. Ahora, históricamente, obviamente tenemos que ver un poquito aspectos diacrónicos. Las cláusulas sin que marcadas por conectivos polifuncionales se derivan diacrónicamente en su mayoría en las lenguas de la muestra de conectivos mientras más negación, conectivos que indican manera más negación. Él se fue no volando, él se fue no comiendo. Marcadores de cuándo, marcadores después, marcadores por qué, etcétera. Pero en su mayoría se da que diacrónicamente se derivan de parafraseos que involucran mientras no y cuando no. Y también manera más no. Ok, ya abordamos la interacción de los conectivos con las marcas de negación. Vimos que la monofuncionalidad o polifuncional de conectivo va a jugar un papel importante aquí. Y ahora vamos a hablar de construcciones nominales sin que. Vamos a hacer una comparación. Ahora, ¿existe alguna relación formal entre las construcciones sin que nominales y clausales? Es decir, ¿se codifican a través del mismo conectivo? En español, claramente sí. El hombre sin padres, a nivel nominal, tenemos el sin o el sin que. Y en 35 tenemos el hombre se fue sin decirnos el secreto. Entonces, tenemos que tanto cláusulas sin que nominales como clausales se codifican a través del mismo conectivo. Ahora, las cláusulas nominales sin que, hay algo bien interesante aquí. ¿Es flexión o derivación? Para algunos lingüistas estamos hablando de algo meramente de flexión y para otros de derivación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay lenguas que para decir el chimuelo, como decimos en Sonora, alguien sin dientes, van a decir el niño sin dientes. Entonces, en este caso estamos hablando que en muchas lenguas es un proceso de derivación. O, por ejemplo, para hablar de el homeless, en este caso en inglés. Para decir homeless, muchas lenguas van a decir la persona sin hogar. Y en este caso, vuelvo a retomar la idea de que hay muchas lenguas en las cuales estas nominales sin que van a ser consideradas algo derivativo, un proceso para formar nuevas palabras. Y para otras lenguas obviamente no va a ser el caso, sino que va a ser como una marcación de caso o para marcar esta relación nominal en cláusulas sin que. No me voy a meter mucho en esto en la plática, pero es algo importante que cuando se en trabajo de campo es una pregunta que se deben de hacer al momento de analizar esas cláusulas sin que a nivel nominal. Ahora, de las 65 lenguas
también obviamente analizamos cláusulas nominales sin que. En algunas lenguas se utiliza un marcador estándar. Por ejemplo, la traducción literal, en este caso de estas construcciones sin que, obviamente aparecen sin conectivo alguno, es John vino o Juan vino, no dinero, en este caso, para decir Juan vino sin dinero. Hay otro tipo de situaciones comunicativas. Por ejemplo, hay lenguas que para expresar esta noción nominal sin que utilizan una marca posesiva negativa. Para decir, él vino sin agua, la traducción literal sería, él vino y ella no tenía agua, en este caso. Ahora, hay otras lenguas que en nominales sin que utilizan un existencial negativo. Para decir, yo vi la casa sin ladrillos, es yo vi la casa, no tenía ladrillos. Hay otras lenguas que utilizan cópulas negativas. Por ejemplo, yo vi el perro, él no tenía cola. Yo vi al perro sin cola en este caso. Hay otras lenguas que tienen marcadores de negación más dedicados, por ejemplo, marcadores de negación que son como marcas de foco, en este caso. Él vino no con María, en este caso. Y podemos ver ya construcciones más especializadas. Por ejemplo, en este caso tenemos marcadores de negación que se deben de acompañar a través de un marcador conmutativo de caso. Por ejemplo, él vino no con María. Y finalmente tenemos lenguas que utilizan algo, no finalmente, tenemos 3 casos más. Tenemos lenguas que utilizan un converbo más una marca de negación. Algo para decir como ella llegó sin agua, ella llegó mientras no tenía agua en este caso. Y tenemos lenguas ya más especializadas, se puede decir más gramaticalizadas en sus construcciones sin que, ya que utilizan adposiciones como en el español sin que, o marcas de caso. En este caso. Entonces vemos que esta es la diversidad lingüística que existe con respecto a cómo se codifican las cláusulas sin que. Ahora retomamos la pregunta que mencioné al principio de esta segunda parte de la plática. ¿Las cláusulas sin que, nominales y clausales, utilizan el mismo conectivo en ambas situaciones comunicativas? En la mayoría de casos, sí se va a dar esto. Por ejemplo, en 34 y 35 podemos observar que Ñangu Marta, en esta lengua australiana, se utiliza tanto para construcciones sin que nominales, tanto para construcciones sin que clausales, el mismo conectivo. Y aquí viene lo interesante. Partiendo de estas 65 lenguas de las cuales les hablo que formaron parte de la muestra, tenemos la siguiente jerarquía tipológica que podemos observar. Es decir, las cláusulas nominales sin que, con frases nominales inanimadas, por ejemplo, él se fue sin su sombrero, la misma marca que aparece en esa situación comunicativa va a tender a extenderse a otro tipo de situaciones comunicativas como cláusulas nominales sin que, con frases nominales animadas. Es decir, él se fue sin María. Él se fue sin su perro. Él se fue sin su gato. Después, partiendo de nueva cuenta de estas 65 lenguas de la muestra, estas construcciones nominales animadas, esta marca formal, sin que, va a extenderse a otro contexto comunicativo. En este caso, cláusulas nominales sin que dobles. Él se fue sin su gato y sin su perro. Después, estas marca sin que se va a extender a otro ya al ámbito clausal, históricamente, diacrónicamente. Es decir, tienden a aparecer en construcciones sin que del mismo sujeto. Y después van a tender a aparecer en construcciones sin que de diferentes sujetos. Y finalmente tenemos construcciones clausales que son dobles. Por ejemplo, él se fue sin decir adiós y sin darnos el dinero en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos de interpretar esta jerarquía que tenemos aquí? Si tenemos lenguas que tienen cláusulas sin que de diferente sujeto, eso va a implicar que vamos a tener cláusulas sin que con mismo sujeto. Si tenemos cláusulas con mismo sin que con mismo sujeto, eso va a implicar que tenemos en esta lengua que estemos explorando
cláusulas nominales sin que dobles. Si tenemos cláusulas sin que dobles, eso va a implicar que vamos a tener cláusulas nominales simples, ya sea, obviamente la preferencia es para construcciones sin que animadas y después inanimadas. Esto es de nueva cuenta partiendo del análisis de estas 65 lenguas de las cuales les estoy hablando. Ahora, ojo, hay lenguas que utilizan diferente conectivo para expresar tanto cláusulas nominales sin que como cláusulas nominales clausales. Esto se presenta en 23 lenguas de la muestra. Por ejemplo, en 36 y 37 podemos ver en 36 primeramente que para expresar esta noción sin que nominal se utiliza esta adposición. Sin embargo, vemos en 37 que esta adposición ya no aparece para codificar construcciones sin que clausales, sino que se utiliza este converbo, ya habíamos visto previamente este ejemplo, más la marcación de negación. Entonces, tenemos una lengua que utiliza tanto para cláusulas sin que nominales como para clausales sin que un tipo de estrategia formal diferente. Aquí hay algo muy interesante porque en English, en 38, podemos ver que para expresar esta noción nominal sin que se utiliza un converbo y una marca de negación. Ahora, en 39 tenemos el mismo converbo. Sin embargo, ya no tenemos la misma marca de negación, sino que tenemos otro marcador de negación diferente. Y por ello, considero que este tipo de estrategia debe ser considerada diferente, tanto a nivel nominal como clausal, por esta marca de negación que tenemos en 38, que es diferente a la que tenemos en 39. Tamil, esta lengua que se habla en la India, presenta una situación bastante similar a lo que tenemos en English, ya que en 40, en esta cláusula sin que nominal, tenemos un converbo que aparece con una marca de negación. Sin embargo, vemos más una cópula negativa. Sin embargo, en 41 podemos observar que tenemos, tenemos el converbo mal, más la marcación negativa, pero ya no tenemos esta marca de negación copulativa o de cópula. Entonces, por esta diferencia formal, considero que estos casos deben considerarse como lenguas que codifican cláusulas nominales sin que y cláusulas nominales clausales de diferente manera, a pesar de que aparecen con el mismo conectivo o converbo, como gusten llamar. Hay un tercer posible escenario tipológico. ¿Ok? En este caso tenemos un mismo conectivo para ambas funciones y déjenme ver, no alcanzo a ver una cosa. Mismo conectivo para ambas funciones y un conectivo diferente para expresar solamente una función. ¿A qué hago referencia aquí? Por ejemplo, en Kashmiri podemos observar que en 42 tenemos una adposición que aparece en sin que nominales. ¿Ok? En 43 podemos observar que la misma estrategia, la misma posición aparece en cláusulas sin que clausales. Sin embargo, en 44 podemos observar que a nivel clausal, las cláusulas sin que también se pueden codificar a través de un marcador negativo. Es decir, tenemos como un tipo de cláusula yuxtapuesta. Yo fui a caminar, no tomé un baño en este caso. Entonces, esta estrategia que tenemos en 44 se puede utilizar a nivel clausal, pero no a nivel nominal. Mientras que la posición que tenemos en 42 sí se puede utilizar a nivel clausal, como en 43 podemos observar. Chamacoco, esta lengua de Sudamérica, presenta una situación similar. En 45 vemos que la noción sin que a nivel nominal se codifica solamente a través de una construcción yuxtapuesta que aparece con marcador de negación. Es decir, como podemos observar en 45. De la misma manera podemos observar que en 46, en 46, que es cláusulas nominales, podemos observar otro tipo de yuxtaposición, pero en este caso tenemos Y más una marcación existencial. Es decir, yo veo la casa y no existen o no hay ladrillos.
Con respecto a estas dos estrategias que tenemos en 45 y 46, que son a nivel nominal, podemos ver que solamente la que tenemos en en 45 se puede extender a construcciones sin que clausales. Ok, ya hablamos de cláusulas sin que y cómo interactúan con marcadores de negación. Vimos construcciones nominales sin que y cómo se da desde un punto de vista histórico un desarrollo bastante interesante y también cómo interactúan con cláusulas sin que clausales. Y ahora voy a dar brevemente algunas conclusiones. Pudimos observar en esta plática que las construcciones sin que se codifican a través de conectivos monofuncionales tienden a no aparecer con marcadores de negación o con marcadores de negación opcionales. ¿Por qué? Porque la propuesta nos decía que en este caso los conectivos, ya sea un converbo o una conjunción, tienen de manera inherente esta negación y por lo tanto no es necesario tener un marcador de negación en la cláusula de concomitancia negativa. Otro escenario que pudimos observar es aquel en el cual las construcciones sin que clausales marcadas por conectivos polifuncionales tienden a aparecer con marcadores de negación obligatorios. Y en este caso pudimos observar que históricamente se han desarrollado a partir de mientras no, cuando no y manera no. Es decir, él se fue no volando. Él se fue no diciendo adiós en este caso. En la mayoría de lenguas de la muestra podemos observar que las construcciones sin que nominales y clausales se codifican a través del mismo conectivo y también se propuso la siguiente jerarquía implicativa o implicacional que sería bastante interesante tomarla en cuenta al momento de hacer trabajo de campo en las lenguas que estén trabajando. Entonces, ok, no puedo terminar mi presentación sin dar las gracias a los organizadores del evento y sin darle las gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias. Espero que no me haya pasado del tiempo establecido. No, muchísimas gracias, Jesús, por esta presentación tan clara, tan ordenada. Mil gracias. Para nada, estamos muy en tiempo. De hecho, olvidamos comentar un poco sobre la dinámica de nuestro seminario, que el día de hoy ha cambiado tu presentación. Sin embargo, creo que un aire de frescura nunca viene mal. Y estamos muy contentos de escucharte, de que hayas aceptado participar en SPA Textos. Si estás de acuerdo, podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Entonces, bueno, pues damos por iniciada esta ronda y ya tenemos una pregunta de la doctora María del Refugio Pérez Paredes, quien dice, en construcciones sin que pueden aparecer también con marcadores negativos opcionales, ¿qué condiciona la presencia del marcador opcional? Ok, muchas gracias, doctora, por la pregunta. Tal y como lo mencioné previamente, solamente pudimos observar dos lenguas en este caso, ¿sí? Pudimos observar a ruso y náhuatl de Tetelcingo. Y lo que mencionaba previamente es de que una hipótesis es de que ya que el conectivo tiene de manera inherente, es decir, tiene de manera inherente la negación, no es necesario tener la ocurrencia de este marcador de negación. Hipoteticé que hay dos posibles orígenes diacrónicos de la opcionalidad de este marcador de negación. El primero es de que en un pasado, al menos puedo hablar por ruso y varios colegas que me han informado de esto, en un pasado probablemente este conectivo era polifuncional. Y en un pasado, por ende, la ocurrencia de este marcador de negación era obligatorio. ¿Para qué? Para que se diera la codificación de esta relación sin que. Ahora, este conectivo gradualmente fue adquiriendo monofuncionalidad, es decir, los otros tipos de relaciones adverbiales que codificaba fueron perdiéndose
por cuestiones de uso, por cuestiones de diferentes índoles comunicativas. Y entonces, ya que este conectivo adquirió esta monofuncionalidad, ¿qué pasó? Pues el conectivo o el marcador de negación se se convirtió en opcional. ¿Por qué? Porque ya se daba de manera inherente a través del conectivo monofuncional esta codificación de la relación sin que. Otra hipótesis, obviamente para esto se necesita analizar bastante corpus de ruso, es que, como lo mencioné, las construcciones sin que involucran algo sorpresivo. Él se fue sin decir adiós. Pues obviamente es algo sorpresivo porque se esperaría que la persona me hubiera dicho adiós. En este caso, una posible hipótesis es de que este marcador de negación tenga una función mirativa a la de Lancy. Scott de Lancy es el que más o menos propone esta idea de miratividad. Es decir, cuando tenemos la ocurrencia del marcador negativo, podemos hablar de una construcción sin que implica algo sorpresivo. Y cuando no tenemos la ocurrencia del ne, que estoy hablando por ruso, probablemente hablemos de un evento que no sea tan sorpresivo. Pero de nueva cuenta, es algo que necesitamos explorar a través de corpus de ruso para ver las diferentes situaciones comunicativas. ¿De dónde surge esta idea de la miratividad de los conectivos, perdón, de los marcadores de negación? ¿Por qué? Porque hay varias lenguas en el mundo en las cuales las cláusulas antes que, cuando aparecen con marcadores de negación, involucran algo sorpresivo. Y cuando no aparecen con este marcador de negación, involucran un evento temporal de precedencia poco sorpresivo. Entonces, de ahí surge la idea de que probablemente estos marcadores de negación tengan una función de mirativo, pero necesitamos más evidencia para ello. Para náhuatl, otra hipótesis puede ser la siguiente. Pudimos ver que tenemos el sin que es un préstamo del español, claramente. Probablemente, históricamente, náhuatl no tenía un conectivo para expresar esta noción sin que. Entonces, la relación de concomitancia negativa o sin que se codifica a través de la yuxtaposición. Es decir, para decir algo como él se fue sin decir adiós, probablemente se decía, podríamos encontrar construcciones como él se fue no diciendo adiós. Entonces, recuerden, en construcciones yuxtapuestas necesitamos de marcadores de negación que van a ayudar a la expresión de la noción sin que. Él se fue no diciendo adiós. Ahora, ya que el náhuatl tomó prestado este sin que del español, probablemente ya que el sin que es especializado en el español, este marcador de negación amo se convirtió en opcional. ¿Por qué? Porque el sin que ya hacía este trabajo de expresar la negación inherente en el sin que. Y bueno, esas son las hipótesis que se tienen hasta el momento. Gracias, Jesús, por esta respuesta tan completa. Sabemos de la dificultad de trabajar cláusulas adverbiales. Hay que tomar en cuenta muchos factores. Para corroborar, pregunta también la doctora Pérez, entonces es un condicionamiento pragmático. Total, yo me atrevería a decir que sí, totalmente. Que interactúa a su vez con la semántica. Es una interacción semántico-pragmática en este caso. ¿Por qué semántica? Porque estamos hablando del conectivo, que es monofuncional o polifuncional. Y obviamente hablamos que la negación puede tener esta modalidad, que es que estoy hablando del nominativo. Entonces sí, yo diría semántico-pragmático en este caso. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos una aquí en el chat de Israel Lira García, quien, bueno, agradece por la presentación y su pregunta es, para quienes nos encontramos trabajando tipología y en nuestro caso tipología intragenética, ¿qué nos recomiendas con respecto a la relación supraestrática y adstrática con los fenómenos morfosintácticos que pudiésemos analizar? En tu caso, ¿ese tópico habría tenido alguna influencia o lo resolveríamos con formas prototípicas del genus lingüístico? Ok, muchas gracias Israel por tu pregunta. De nueva cuenta, para ese tipo de análisis intragenéticos es de suma importancia tener un conocimiento muy profundo del fenómeno lingüístico y cómo se codifica en las diferentes lenguas. Esta noción de supraestática me recuerda
a la noción de que hay lenguas que son más prototípicas que otras o que tienen un time depth, se puede decir un tiempo ¿cuál es la palabra? Que se puede decir que tienen un tiempo histórico más remoto que otras en este caso. Y por lo tanto se esperaría que estas lenguas que tienen más time depth van a tender o van a conservar esta noción o este fenómeno lingüístico más prototípico. En mi caso, no lo utilicé para las construcciones sin que. Déjame decirte por qué. Porque resulta que hay bloques lingüísticos en los cuales de 56 lenguas, una sola lengua tiene descripción. Hay otros bloques lingüísticos que de 100 lenguas, de las cuales se conforma este bloque lingüístico, 2 o 3 lenguas tienen tienen buenas descripciones con respecto a Sinke. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí con respecto a indicar si algo es prototípico o no? Si de 100 lenguas, si de 50 lenguas nomás tienes una o dos lenguas que tienen esta información detallada sobre cláusulas Sinke. Y si a eso le añades que son lenguas que tienen un time depth no tan profundo, sino más reciente, entonces pues eso va a dificultar mucho la elección de las lenguas. Es por ello que solamente lo mencioné de manera escueta esta conversación que he tenido con Baltasar Bickel. ¿Por qué? Porque es algo que para otras familias, para otros bloques lingüísticos, a lo mejor ustedes tienen más información con respecto al tópico que les interesa. Por ejemplo, de Ixis, podemos hablar de construcciones locativas, que a lo mejor las lenguas de este bloque lingüístico pueden llegar a tener más información detallada, tanto de lenguas que tienen un time depth muy profundo como lenguas que no tienen un time depth no tan profundo. Y para ello, si gustas, puedes mandarme un correo y te puedo mandar artículos de Baltasar Bickel que menciona mucho esta idea de analizar análisis regresivos para determinar esta noción de lo que es prototípico o no. Y para ello es algo bastante interesante y novedoso que se está utilizando mucho en la Universidad de Zúrich, y con gusto te podría mandar el artículo, pero de nueva cuenta, para que se pueda aplicar este análisis estadístico y llegar a determinar algo prototípico tomando en cuenta lenguas con un time depth profundo y no profundo, se necesita al menos de un gran número de lenguas, supongamos que de 100, unas 60, para poder aplicar este algoritmo estadístico. Entonces, es lo que puedo responder al momento con respecto a tu pregunta. No sé si sea útil. Ojo, las construcciones complejas son bien difíciles, muy difíciles. No todas las fuentes van a tender ok, si se provee una descripción sobre cláusulas adverbiales, las más comunes van a ser temporales. Y fuera de ahí, condicionales, quizá, pero cláusulas sin que son bastante difíciles. Muchas gracias por esta explicación, Jesús. Gracias por la pregunta, Israel. Tenemos también una pregunta de la doctora Carmen Herrera. Carmen, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, quizás, por supuesto, con otra variante de náhuatl que no es la de Tetelcingo, pero efectivamente abonando a la propuesta de que se trata de yuxtaposición. En Oaxaca tenemos estrictamente oraciones totalmente yuxtapuestas, ¿no? Tanto clausales como nominales, o sea, en donde se usa la negación polifuncional estándar para predicaciones, no para absolutos, ¿no? Okay. Entonces, o sea, porque los ejemplos que tengo no utilizan la conjunción, el préstamo sin que, sino que utilizan realmente la yuxtaposición y que cuya glosa sería algo así como, exacto, sería pasó, no me vio, trabaja, no quiere hacerlo, o no,
Y de hecho, aquí vendría mi pregunta. Ok. Que, o sea, me parece un trabajo muy complejo trabajar oraciones negativas Mm, adverbiales ujú, sin tener, o sea, y tipológicamente, mm. sin tener como alguna idea de cuál es el comportamiento de la negación En en una simple. lengua, claro. Entonces, digo, eh, ¿por qué? Porque sabemos que la negación tiene formas de expresión no necesariamente morfosintácticas, sino Mm, léxicas, ¿no? claro. Y que también hay estrategias de muchas lenguas en donde los antónimos, digamos, construyen a Mm, través ujú, de el par literalmente positivo y mm, negación más positivo, ¿no? claro, claro. Y por lo tanto, también hay léxico que es radicalmente negativo, ¿no? Ujú. Como quitar o dejar, en fin, es decir, palabras que semánticamente Inherentes son negativas. Ujú. son negativas. Entonces, bueno, eh, ok, me parece que tus consideraciones metodológicas sobre cómo armar tu corpus y qué estructuras elegir, quitando, qué sé yo, las de sujetos diferentes, en fin, o sea, todas las consideraciones metodológicas que tú nos propusiste en las que te has detenido, me pregunto si también están acompañadas de consideraciones metodológicas Mm, sobre las características de la negación en esas 65 lenguas que trabajaste, porque claro, eh, sin duda es un fenómeno complejo vinculado también a interrogación, en fin, a otro tipo de modalidad, claro, ¿no? claro. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Principalmente yo creo que hay más diversidad lingüística tipológica a nivel nominal. Y es donde me tardé más de 2 años en consultar con hablantes, lingüistas expertos, porque eso es trabajo en conjunto, eh, para ver cuáles eran las estrategias que se utilizan a nivel nominal, ¿no? Como lo mencionaba en la plática, en muchos casos podemos tener, él se fue, marcación de negación estándar no similar al español, sombrero. Él se fue sin sombrero. Vimos que hay otros casos en los cuales hay lenguas en las cuales no es la marcación estándar, como en el español no. Sino en este caso tenemos marcadores de negación existencial, marcadores de negación exclusivos para construcciones existenciales. Él se fue, su sonrisa no existió. Obviamente el no existió va en un conjunto amalgamado, es una marcación de negación exclusiva. Y pues diferentes tipos de negación que podemos encontrar. Entonces yo diría y me atrevería a decir que la negación a nivel nominal fue la más compleja. ¿Por qué? Porque a nivel clausal, en la mayoría de los casos, se dio la marcación estándar. Por marcación estándar me refiero a la negación que se encuentra en el mayor número de contextos o construcciones sintácticas posibles. Hay lenguas que aparte, por cuestiones diacrónicas, a nivel clausal, sin que estoy hablando, pero es raro, utilizan esta marcación estándar y también de manera secundaria, no como prototípica, utiliza la marcación de negación existencial. Por ejemplo, él se fue y su decir adiós no existió o algo así. Entonces, se podría decir que esas son las consideraciones metodológicas que tomé en cuenta al momento de abordar las cláusulas nominales sin que y las cláusulas nominales, cláusulas sin que clausales. Y obviamente hice el énfasis en la plática, creo que esto es importante resaltar porque puede ser algo que alguien lo quiera desarrollar o tomar en cuenta para futuros estudios. Obviamente hay lenguas que tienen el sin que y es especializado, solamente para expresar sin que.
pero eso no quita el hecho de que puedan ocurrir con lo que usted decía, la negación es bastante compleja, que puedan ocurrir con marcadores polares inherentemente negativos, como en ejemplo en español, él se fue sin siquiera decir adiós. En este caso, el siquiera sí puede ocurrir. Y otros marcadores polares o ítems léxicos polares negativos pueden aparecer, pero la marcación estándar no. Y es por lo que siempre hice énfasis en la plática en que marcación estándar a nivel clausal. Eso es lo que nos interesa y lo importante. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jesús. Gracias, Carmen, por la pregunta. Tenemos otra pregunta en el chat de Miranda Flores. Ella quiere saber cómo interactúa este fenómeno con otras categorías como la evidencialidad. Ok, interesante. Al momento no me ha tocado observar con lenguas en las cuales el sin qué podría darse como, por ejemplo, es un evento sorpresivo y yo lo sé porque yo tengo acceso o tuve acceso primario a la situación. Y en otros casos, yo sé que el evento sin qué fue sorpresivo porque tengo evidencia secundaria de que así ocurrió. En este caso, déjame pensar un poquito, porque no he encontrado lenguas que interactúen de esta manera, sino más bien con construcciones en las cuales el hablante tiene evidencia primaria de que la acción se realizó en este caso. Pero sí sería algo bastante interesante analizar en corpus y para lo cual, la verdad, no me adentré mucho, pero sería bastante interesante explorar. Es decir, de dónde se adquirió la información de que el evento fue sorpresivo. De fuentes secundarias, es decir, por alguien más, yo lo escuché, yo tuve acceso por alguien más, o a través de fuentes primarias, es decir, yo lo vi de primera mano, etc. Entonces, pero de nueva cuenta, menciono que yo no me centré tanto en esto. Eso sería otro estudio y yo creo que podría ser parte del siguiente, de la siguiente parte de este proyecto. Bien, gracias, Jesús, y gracias, Miranda, por la pregunta. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o que tenga algún comentario para Jesús? Muy Tenemos buenas pláticas al momento, muchas gracias. Creo que yo tengo otra Críticas, pregunta. Me pareció durante la charla que había, no sé si noté que había una preferencia por usar la cláusula digamos, sin subordinador, ¿no? No sé si esto es algo que yo percibí o si es algo más común de lo que parece, ¿no? Si realmente la juxtaposición era la estrategia más preferida o no. No, y debo de mencionarlo de manera explícita, la mayoría de lenguas utilizan conjunciones o con verbos. Debería de haber sido más explícito en esto. Quise mostrar estas lenguas, ¿por qué? Por lo que ahorita decía la doctora, creo que Carmen, la que trabaja con náhuatl de Oaxaca, que también es importante tomar en cuenta este tipo de construcciones. ¿Por qué? Porque van a interactuar con diferentes tipos de negación, van a interactuar con diferentes grados de degradación, marcadores de tiempo, aspecto y modo, funciones discursivas. Entonces, en mi trabajo no solamente de construcciones, sin que he sacado el pecho para que al momento de hacer trabajo de campo, no tomen en cuenta esas construcciones yuxtapuestas. ¿Por qué? Ojo, hay otro paso que es importante mencionar aquí. Al momento de hacer trabajo de campo, también la entonación, la prosodia, puede llegar a jugar un papel importante. Es decir, imaginen, tenemos una cláusula sin que yuxtapuesta al momento de hacer trabajo de campo. No es importante, no hay conectivo, ¿de qué nos interesa? Pero ojo, analizamos la prosodia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es una prosodia que no aparece en construcciones condicionales. Es una prosodia que no se da en construcciones de otro tipo. Entonces, es una prosodia especializada. Y ojo, ¡wow! Es un tipo de conectivo
un tipo de negación que no es estándar, sino un tipo de negación que se utiliza en otro tipo de construcciones no tan primarias en la lengua. Entonces, vemos que hay diferentes aspectos verbales, en este caso la negación, y no verbales, que están escondidos a nosotros de manera verbal, como la prosodia, que pueden interactuar y a manera, y que con su interacción van a dar lugar a este significado sin que. No solamente en cláusulas sin que, sino en construcciones nominales sin que. Gracias, Jesús, por esta respuesta. Tenemos otra mano levantada. Atsiri, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero Hola, que nada, Berenice, pues, buenas tardes. agradecer por la presentación. Mi pregunta va enfocada a las lenguas que, por ejemplo, lleguen a presentar esta doble negación. ¿Cómo determinan, por ejemplo, que exista esta doble negación o cómo es que la interpretarías tú con esto del sin qué? Muchas gracias, Berenice. Doble negación, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, Ajá. me parece que en algunos casos, tal vez en el italiano o en el portugués, se llegue a dar como esta doble negación a una misma interpretación dentro de la oración, ¿no? Entonces, tenía esa duda como en esta oración, cuando me aparece esta doble negación, ¿cómo interpreto mi sin qué? ¿Las tengo que interpretar estas dos negaciones de forma distinta o me están funcionando de una misma manera? Creo que necesitaría ver el ejemplo para ver a lo que te refieres sin que, porque vimos en su mayoría de casos en que tenemos el conectivo con verbo, conjunción sin que, más negación. ¿Te refieres a construcciones que tienen una conjunción sin que más negación, negación? ¿O qué situaciones? Para darte una respuesta concreta. Algo así, por ejemplo, tengo una donde dice non voglio, non mangiare, que sería no quiero, no comer. Entonces ahí justamente esa negación me generó como duda, porque es una doble negación. Sí, totalmente. En ese caso es algo que no mencioné, pero esas construcciones son bien interesantes. Te voy a decir el ejemplo a nivel clausal. Él no se fue sin decir adiós. ¿Ok? Tenemos negación en la cláusula principal y se puede decir un tipo de negación en la cláusula dependiente. Él se fue sin decir adiós. En ese tipo de construcciones no las tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque si te fijas, ese tipo de construcciones tienen una inferencia, ojo, inferencia pragmática de condicionalidad. Él no se fue sin decir adiós. Es decir, sí le tenía que dar un beso primero le tenía que decir adiós para poder irse. Entonces, el significado de esas construcciones que tienen negación en cláusula principal, como en cláusula dependiente, llamémosle aquí, como el ejemplo que tú me dices, transmiten algo diferente en este caso, un tipo de concomitancia negativa condicional, se podría decir, y no lo prototípico de lo que les hablé hoy, que es que son construcciones meramente con concomitancia negativa. Pero sí son bastante interesantes. No sé si va más o menos por ahí lo que... Justamente me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Berenice. Bien, pues gracias nuevamente por sus preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ellos también son bienvenidos. Muy buenas preguntas al momento, ¿eh? Muchas notas a tomar en cuenta. Gracias. También les dejamos el formulario en el chat
para que se inscriban y podamos ofrecerles su constancia. Y también les dejé tu correo, Jesús, para que Perfecto. te manden algún correo, ¿no? Y por si necesitan. Claro que sí, en la mejor disposición de contestar sus preguntas y mandarles material que necesiten. Estoy en la mejor disposición. Y también la doctora María Paredes dice que te felicita por la buena presentación y también Muchas por gracias. el arduo trabajo, ¿no? Glenda también se une a las felicitaciones. Y pues creo que vamos cerrando, ¿verdad, Glenda? Va. Entonces, a las 17:31 damos por concluida la segunda sesión del semestre 2023-1, una reunión muy interesante sobre las cláusulas SINCE a nivel tipológico, una conferencia que motivó varias preguntas interesantes a resolver y en donde los estudiantes también tuvieron una participación más activa. Felicidades, Jesús Holguín. Muchas gracias por Gracias a compartir ustedes. tu metodología y los resultados de la investigación. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por el diálogo. Muchas gracias, Glenda, por esta coordinación del seminario. Y vamos a dar el anuncio de que la siguiente presentación va a estar Marisa Neri con la cláusula en el TENEC de Tamaletón, diátesis, realización de argumentos y jerarquía de persona. Muchas gracias y te felicitamos, Jesús, por este proyecto que vas a emprender en unos meses, el Muchas postdoc gracias. en Alemania. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes y pues estamos en la mejor disposición para lo que se les ofrezca. Está el correo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos Un vemos. abrazo. Gracias. Hasta luego.